Bien, estamos en marcha. Vamos a dedicar hoy unos minutos del tiempo del que disponemos para conocer a fondo, y nunca mejor dicho, cómo funciona, cuál es la estructura interna de un servicio de rehabilitación, de un servicio de fisioterapia, para saber cómo se tratan, para conocer cómo se diagnostican diferentes lesiones, ya sea en el ámbito deportivo, aquellas personas que son activas físicamente, personas que son practicantes asiduos de determinados deportes, y por supuesto también que pueden sufrir, lamentablemente, lesiones más o menos importantes, aquellas otras personas que no son practicantes habituales de ningún deporte en concreto, pero que sí pueden sufrir alteraciones, pequeños o no tan pequeños problemas a nivel musculoesquelético. Por tanto, el tema de hoy creo que es lo suficientemente interesante para que no perdamos ni un minuto de nuestra atención para interpretar de la mejor manera posible todo lo que nos va a explicar nuestra invitada. En un instante hablamos con la doctora Silvia Ramón, que nos acompaña en directo en nuestro estudio. La doctora Silvia Ramón es precisamente directora del Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia del Hospital Quirón Salud aquí en Barcelona y miembro de la Fundación García Cugat. La saludamos en unos instantes. Amb bones mans, l'entrevista. Doctora Silvia Ramón, buenos días. Buenos días, y bienvenida, Carlos. muy amable, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Claro, todo el mundo sabe que cuando alguien se lesiona de mayor o menor importancia, de mayor o menor nivel, lo más habitual es que uno acuda al médico, evidentemente, y que en muchos casos, después de un diagnóstico, se le envíe a un servicio de rehabilitación, ¿verdad? Claro, pero la mayoría de nosotros desconocemos cómo está estructurado internamente, ¿verdad?, un servicio de estas características. Y usted precisamente, como acabo de comentar, es la directora del Servicio de Rehabilitación y Fisioterapia del Hospital Quirón Salud aquí en Barcelona, que además es un servicio especializado en estos temas y que, si no recuerdo mal, usted me corrige, hace no demasiado tiempo se reestructuró completamente, se actualizó, ¿verdad? Correcto, Carlos. Efectivamente, evidentemente, yo voy a hablar de mi servicio de rehabilitación, claro, evidentemente, y lo dividiría yo en lo que sería la estructura física, como lo tenemos organizado, sí, y luego toda la tecnología y las patologías y tal. En respecto a la estructura física, de acuerdo al espacio que tenemos, que es casi de 500 metros cuadrados, que se nos ha quedado pequeño. Sí. Lo tenemos dividido en 11 boxes de tratamientos individuales, un área terapéutica, que es lo que se llama gimnasio, y luego tenemos una sala muy especializada para lesiones deportivas de profesionales, pues que son personales que requieren un trato mucho más acelerado, agresivo y quizás un poco diferente a otra persona más amateur. Claro, de deportistas profesionales, lo que se requiere es una recuperación, no diré que inmediata, pero casi acelerada. Entonces, con respecto a esto, en cada uno de los boxes se atienden quizás patologías, pues que a lo mejor o el paciente se tenga que sacar alguna parte de la ropa, o que a lo mejor sea un paciente pues que no toque o no quiera o prefiera que no se va a ir al gimnasio, o a lo mejor, bueno, pues depende de la patología, entra no en un box o en el área terapéutica general. Esto sería un poco como lo tenemos. Tenemos un área de rehabilitación de suelo pélvico y tenemos otra área de rehabilitación cardíaca. Es decir, dentro de la estructura del servicio hay dos áreas específicas, que son estas dos.
que usted acaba de comentar, ¿verdad? Bueno, tenemos muchísimas unidades, pero a nivel de estanco, de compartimentos estanco, tenemos 11 boxes, una sala de rehabilitación cardíaca, una sala de rehabilitación de suelo pélvico y luego una sala del deportista de élite. Esto para rehabilitación ambulatoria. Luego tenemos toda la rehabilitación que se realiza a nivel hospitalario, que esto ya es, nosotros damos cobertura a las, bueno, pues casi 400 personas ingresadas en el hospital. Claro, porque en este caso el servicio de rehabilitación del Hospital Quirón Salud tiene dos vertientes, la hospitalaria y la que, digamos, está abierta a cualquier paciente. Efectivamente, que se pueda beneficiar y que venga de su domicilio los días que requiera por semana. Claro, entiendo y supongo que cada servicio es distinto en diferentes localizaciones, en diferentes hospitales, pero esta estructura, más o menos, acostumbra a ser la ideal o es la adecuada, o, pregunto, o un servicio de rehabilitación debe acondicionarse en función de las necesidades que tenga que cubrir. Es muy buena pregunta. Yo creo que realmente no hay un tópico de decir cuál es el mejor estructura. Yo creo que nosotros nos hemos de adaptar primero al espacio que tenemos y que cada uno tendrá en su servicio de fisioterapia o rehabilitación, y luego pues intentar optimizarlo en función de la patología que se atiende y evidentemente dando la máxima calidad asistencial y dando la máxima intimidad al paciente siempre que las situaciones lo requieran y la máxima individualización del tratamiento. Decía usted que dispone en Quirón Salud de 500 metros cuadrados, pero ya necesita más espacio, ¿verdad? Efectivamente. Claro, ¿eso a qué se debe? ¿A que hay mucha mayor demanda de la que se esperaba? ¿O es simplemente que han llegado al límite de la capacidad física y hay que adecuarse al espacio disponible? Yo creo que no hay una respuesta, también es multifactorial, porque llevamos ya casi 12 años en el hospital desde que lo inauguramos en el 2007 y por lo tanto hemos ido ampliando unidades, cada vez más unidades, cada vez se nos conoce más, no solo a nivel interno hospitalario, sino también el resto de Cataluña, el resto de España. Viene gente de todo el mundo para hacer rehabilitación. Vienen de, bueno, evidentemente de Europa, también vienen de Emiratos, viene de gente porque han oído pues cómo se trabaja nuestro servicio. Luego hablamos del prestigio indudable que tiene el servicio de rehabilitación y fisioterapia del Hospital Quirón Salud. Vamos a ver, el servicio como tal lleva 12 años. Casi, en julio. Casi 12 años. Sí. Yo supongo que ha ido creciendo efectivamente a nivel exponencial, tanto por cuanto se refiere a la demanda a nivel de pacientes, como a las tecnologías, ¿verdad? ¿Cómo, a grandes rasgos, cómo se distribuye tecnológicamente la capacidad resolutiva del servicio? Bueno, realmente a nivel de optimizar un tratamiento tanto para el servicio como para el paciente, nosotros lo que queremos evidentemente es que el paciente se recupere lo antes posible a todos los efectos. Sí. Y bueno, pues depende de la patología, porque si es una patología que es muy postoperatoria, pues lo que tenemos que hacer es hacer un programa de desinflamar la articulación, pues con la tecnología habitual que suele ser ultrasonidos, básicamente, con crio y ultrasonidos, como sería el crioultrasound, o con hielo y compresión, como sería, por ejemplo, la Game Radio. O sea, tenemos que acelerar, primero, que recupere la inflamación, segundo, que recupere la movilidad con el fisioterapeuta, con algún aparato específico como un Kinetec quizás. Todo es acelerar en función de la patología. He escogido una patología, pero si viene un paciente que a lo mejor ha tenido una tendinopatía, pues también hay que aplicar toda la tecnología, como pueden ser lo mismo, pues la fase aguda sería más ultrasonidos, Indiva, láser, y si es una fase más crónica, que es cuando suelen venir los pacientes, pues a lo mejor ondas de choque. O sea, hay que adaptarse a lo que viene el paciente, y no hay dos pacientes iguales, igual que no hay dos servicios de rehabilitación iguales en ningún lado, no hay dos pacientes iguales, y nosotros tenemos que evaluar cómo está el paciente, la situación, la patología, la situación, si es fase aguda, si es fase crónica, la colaboración, y por supuesto tenemos que acompañar al paciente en todo su proceso y animarlo para que conseguir lo máximo en el menor tiempo posible. Amb bones mans, amb Carles Aguilar.
Seguimos en directo hablando con la doctora Silvia Ramón, aquí en Bones Mans, hablando de cómo funciona, de cómo está estructurado internamente un servicio del perfil, por ejemplo, del servicio de rehabilitación y fisioterapia del Hospital Quirón Salud. Doctora Ramón, claro, hace 10, 12 años, de un tiempo a esta parte, claro, todo lo que se refiere a la aparatología, a la tecnología, esto ha cambiado muchísimo. Es decir, ¿cuál era el perfil del servicio hace 10 años? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo se han actualizado todos los sistemas tecnológicos que tratan directamente pues, los diferentes diagnósticos? Bueno, nos podríamos pasar toda la tarde, sí, pero vamos a ser concretos. Claro. Por ejemplo, ha hablado usted de Indiva. Por poner un ejemplo, ha hablado usted de ondas de choque. Claro, hace 10 años esto prácticamente no existía. No, en nuestro servicio no, pero claro, existían. En realidad, nosotros nos hemos adaptado primero a la demanda de los pacientes. Cada vez es un hospital más quirúrgico, cada vez nosotros tenemos que dar una cobertura al paciente quirúrgico, a la vez que tratamos el paciente oncológico, el paciente con patología cardíaca, respiratoria, neurológica, ha tenido un ictus. O sea, nosotros, a medida que aumenta la complejidad del hospital, nosotros nos hemos adaptado para proporcionar toda la rehabilitación que requiere. Es decir, que el servicio está en evolución constante. Continua. Esto con respecto al hospital. Y con respecto a, bueno, pues en los congresos internacionales también nosotros evaluamos todo lo que hay de nuevo para incorporarlo a nivel tecnológico en nuestro hospital, para darle lo máximo que requiera un paciente y ser pioneros en nuestro servicio y el hospital. Y bueno, pues nosotros en cuanto a tecnología lo que hemos ido incorporando, inicialmente era solo un servicio de fisioterapia para el aparato musculoesquelético. Se hacía también rehabilitación respiratoria y cardíaca, porque nuestro jefe de servicio de fisioterapia, Ferran Vidella, estuvo en Estados Unidos y ya hacía de forma muy pionera la rehabilitación de fisio, respiratoria y cardíaca. Pero bueno, todo esto hemos mejorado mucho la tecnología para estas patologías. Tenemos una unidad de rehabilitación cardíaca con el servicio de cardiología que realmente es puntera dentro de nuestro entorno, y bueno, pues hemos incorporado toda la rehabilitación cardíaca con el paciente monitorizado a la vez que hace la rehabilitación. Si hubiera algún conflicto, pues tenemos telemetría con el servicio de cardiología para que podamos evaluar conjuntamente. Con respecto al paciente oncológico, lo más frecuente suele ser un linfedema, después de quizás una mastectomía, que se hace presoterapia, drenaje linfático. Todo esto es tecnología, pero también terapia manual. O sea, es muy importante la tecnología, pero la terapia manual es muy importante. O sea, que al final hay que evaluar el paciente y darle todo lo que necesita. La tecnología tampoco lo hace todo. Claro. Y por eso tenemos un profesional de fisioterapeuta muy experto que sabe en cada momento, de acuerdo a los consensos y de acuerdo a la indicación médica, lo que tiene que hacer en cada momento, y vamos evaluando conjuntamente todo el equipo y también con los equipos del hospital para proporcionar lo que requiere el paciente de forma pionera y avanzada. ¿Hasta qué punto podemos decir que un servicio de este perfil, servicio de fisioterapia y rehabilitación, es un servicio que está interconectado dentro del hospital? Porque la tecnología lo permite, ¿verdad? Hemos hablado de monitorización, hemos hablado de tecnología, un servicio en constante evolución. Claro, eso, insisto, hace unos años era impensable, ¿verdad? Incluso a nivel profesional, y entiendo, y ahora la doctora nos lo explica, que los profesionales deben estar cada vez más capacitados para trabajar precisamente con las nuevas tecnologías que se incorporan periódicamente al servicio. Sí, capacitados y actualizados, porque realmente todo es tan dinámico y cambia tanto, y han de estar, bueno, a la que podemos también enviamos a los fisioterapeutas para que hagan cursos, para que se actualicen. Y con respecto a lo que me preguntaba del resto del hospital, realmente el consenso con telemetría es con cardiología, pero tenemos reuniones con el resto de servicios, todo el mundo estamos conectados realmente por el teléfono móvil, y todos los pacientes que requieren atención, la atención habitual es a nivel informático, que se nos hace la interconsulta, pero los pacientes más complejos son llamadas continuas a nuestro servicio para hablar conmigo, para para ir todos en la misma línea. El equipo que hace la consulta con nosotros me llaman para ir en la misma línea. Si tenemos que pasar visita conjunta a los dos servicios, esto es una calidad asistencial muy buena, y el paciente está encantado que vayamos todos juntos totalmente en la misma dirección, actualizada y consensuado y de la mano.
Doctora Ramón, claro, cuando hablamos, como estamos haciendo ahora, de un servicio de rehabilitación y fisioterapia, la mayoría de los oyentes pueden pensar que ese tipo de servicio se dirige básicamente, como antes yo apuntaba al principio, a personas o deportistas o personas que practican algún nivel de actividad física, pero como usted también ha comentado, existen otras muchas patologías que en principio no tienen nada que ver con la actividad física, pero que también también son susceptibles de necesitar un proceso de rehabilitación. Por ejemplo, enfermedades cardíacas, por decir algo, ¿verdad? Uh-huh. Esto puede sorprender a más de uno, porque asocian el concepto de rehabilitación con el concepto de deporte o con el concepto de traumatismos. Claro. Una persona sufre un accidente de moto, por ejemplo, pues se rompe una tibia y necesitará un proceso de rehabilitación. Pero, claro, quizá no se tenga bien presente que una persona que ha sufrido un ictus, por ejemplo, o un infarto, necesite un proceso también de rehabilitación, incluso a veces mucho más complejo que el que produce simplemente un pequeño traumatismo, ¿verdad? Y quizás más largo. Y quizás más largo, claro. Bueno, efectivamente, la gente, como comentaba, asocia la rehabilitación a la parte más de musculoesquelético, claro, más física, sí, claro. Más física, ¿no? Pero realmente hay una evidencia muy significativa de la efectividad de la rehabilitación, por ejemplo, en rehabilitación cardíaca, como hemos dicho, pero también respiratoria, que disminuye la morbimortalidad. Claro. Y esto no lo digo yo, sino lo dicen las guías americanas de cirugía cardíaca, de cardiología, de respiratorio. Está la rehabilitación como evidencia A, top. Bien. Grado de recomendación A. Igualmente en suelo pélvico es muy importante porque mejora la incontinencia, por ejemplo, en una mujer con incontinencia urinaria posmenopáusica o también en el posparto. Tiene una evidencia también A. Bueno, por lo tanto, es muy importante. Y a nivel neurológico, aquí y a nivel neurológico creo que tiene un papel fundamental. Por supuesto, cuanto antes se empiece, el tiempo es oro. Entonces, no es solo que no haya un empeoramiento a nivel que haya un resangrado, que para eso ingresan en unidades de ictus, como es la que tenemos en el hospital, pero también es muy importante la rehabilitación que sea precoz. Y que tenga conocimientos de cómo se aplica la rehabilitación desde el primer momento. Doctora Ramón, hablemos un poco del protocolo, es decir, a nivel hospitalario entiendo que ya los pacientes son derivados directamente desde el hospital, pero a nivel de servicio de rehabilitación y fisioterapia externo, ¿el protocolo de acceso cuál sería? ¿Cuál es? Muy bien, bueno, pues el paciente puede venir directamente porque nos ha oído, porque nos conoce, porque se lo ha dicho el vecino o porque lo envía un médico que también nos conoce. O sea, nosotros al final ya, la verdad es que llevamos tantos años que ya nos conocen todo el mundo y para bien, porque realmente el paciente, pues por el boca a boca, pues va hablando de los resultados y sobre todo, pues a lo mejor otros servicios de rehabilitación pues no tienen ni la tecnología, ni el profesional, ni la dedicación que a lo mejor nosotros podemos dedicar, bueno, pues porque nuestra máxima es dar la máxima calidad asistencial al paciente y acompañarlo humano y profesionalmente. Y bueno, pues realmente el médico, en realidad médico, el paciente son los que entran en contacto, pide el paciente visita, viene la consulta médica, se hace una primera valoración, se evalúa la patología, en qué situación está. Un paciente siempre se puede beneficiar de rehabilitación, pero nunca haremos un objetivo que no sea realista. O sea, siempre se puede ofrecer alguna cosa hacer a los pacientes, de la patología que sea, no solo musculoesquelética, sino también un ictus. Siempre a lo mejor ha hecho un hombro doloroso por un ictus pléjico, a lo mejor tiene una tendinitis que lleva 1 año y medio, que nadie le ha hecho a lo mejor ondas de choque y nosotros podemos proporcionar, y nadie a lo mejor le había hablado de las ondas de choque, porque a lo mejor el médico que lo envían o no dispone de la tecnología o no sabe las evidencias tan impresionantes que tienen las ondas de choque publicadas en revistas de máximo prestigio americano. Por lo tanto, al final lo importante es que hagamos una buena valoración y que nos adaptemos al paciente. Vamos a hablar un instante también del nivel profesional, de la, como decía la doctora antes, de la capacitación y de la actualización de los profesionales que trabajan en un servicio de fisioterapia y rehabilitación, como es el caso precisamente del Hospital Quirón Salud. Amb bones mans, amb Carles Aguilar.
Efectivamente, estamos en directo, en Bones Mans, con la doctora Silvia Ramón, que es la responsable precisamente del servicio de fisioterapia y rehabilitación, o rehabilitación y fisioterapia, no sé si el orden no altera el producto. Efectivamente, es seguro que no. Del Hospital Quirón Salud. Hemos hablado de la tecnología, hemos hablado de la actualización tecnológica que el servicio ha sufrido, entre comillas, de un tiempo a esta parte, pero hablemos también un poco de la formación, de qué se requiere, porque, claro, un servicio de fisioterapia y rehabilitación a este nivel entiendo que requiere de unos profesionales altamente cualificados, ¿verdad? ¿Cómo se forma un profesional para que luego sea capaz, no tan solo, evidentemente, de diagnosticar y de tratar, sino de utilizar correctamente todo ese arsenal tecnológico del que se dispone? Muy buena pregunta. Realmente nosotros trabajamos en equipo y nos llegan muchísimos currículums de profesionales, de fisioterapeutas que les gustaría trabajar con nosotros. Nosotros tenemos siempre un proceso de selección abierto, por si acaso, si hay alguna persona que cumpla el perfil para trabajar con nosotros, que se basa básicamente en que tenga una buena formación profesional, científica, pero también tenga una parte humana de trato con el paciente cercano, y que esté bien formado, que tenga ganas de seguir formándose y que trate como nos gusta, ¿no? Muy cercano, muy humano y que acompañe al paciente en su sufrimiento. Bueno, el calor humano, la calidad humana hoy en día. Y esto en las entrevistas ya nosotros, bueno, pues intentamos evaluar que luego tenemos siempre sorpresas positivas, negativas, como sea. Y esto para nosotros es muy importante, que se formen y que puedan explicar al paciente todas las novedades que a lo mejor hayan aprendido en congresos, en cursos, etcétera. Claro, porque en este momento, y hablando en concreto de Quirón Salud, el equipo de profesionales de servicio, básicamente, ¿cómo está estructurado? Es decir, ¿cuántos fisioterapeutas hay? ¿Cuántos traumatólogos? En fin, explíquenos un poco cuál es el dibujo profesional. Muy bien. Bueno, rehabilitación y fisioterapias, somos médicos rehabilitadores, somos dos. Yo y la doctora Anzurunzaga, que es una compañera y amiga que trabaja de forma excelente. Muy bien. Y a nivel de fisioterapeutas tenemos 5 fisioterapeutas en turno de mañana, 5 en turno de tarde, 4 y medio, porque uno está menos horas para pacientes ingresados. Ya, me había usted asustado, ¿eh? 4 y medio. A ver, ¿dónde está la otra mitad? Y luego tenemos una claro. O sea, tendríamos como 16, la número 16 hace suelo pélvico y rehabilitación cardíaca. Bien. El médico traumatólogo está en su servicio, el reumatólogo en su servicio, medicina interna, neurología, oncología. Nuestros servicios somos médicos rehabilitadores y fisioterapeutas. Y en caso de necesidad... y las secretarias, que son igual de importantes. Es fundamental. Son las que reciben el primer impacto, en sentido positivo con el paciente. En todo caso, si en un caso concreto dentro del servicio, como usted ahora apuntaba, se necesita la presencia de un cardiólogo, pues automáticamente se conecta y aparece el cardiólogo o el traumatólogo, quien haga falta, ¿verdad? Y esto de manera prácticamente inmediata. Sí, realmente, si hemos tenido alguna urgencia, ha sido de cardiología, pero ha sido muy, muy puntual, ha sido casi preventivo a nivel traumatológico, o vamos nosotros, o vienen ellos a pasar visita, o llamamos por teléfono, o sea, no es tanta urgencia de salud, de urgencia. No me refería tanto a nivel de urgencia, sino a nivel de consultas, que haga falta realizar un diagnóstico quizá mucho más complejo, entonces automáticamente entiendo que se consulta con los profesionales del hospital a diferentes niveles, neurología, etcétera, etcétera, ¿verdad? Claro, por ejemplo, viene un paciente que le duele la columna, que ha hecho un mal gesto y yo veo una fractura vertebral, que le pido la radiografía, veo la fractura, evidentemente lo paso al servicio de traumatología al momento, o sea, pacientes que han venido de oncología con un dolor lumbar también, que veo una exploración neurológica en radiografía, que tiene una lesión medular incompleta, evidentemente a oncología, o sea, esto es urgente. O sea, cada paciente, pues adecuamos la valoración médica mía o de la doctora Anzurunzaga y al servicio que corresponda. Muy bien. Vamos a ver, en todo caso, supongo que la mayoría de pacientes en el servicio de rehabilitación y fisioterapia del Hospital Quirón Salud deben ser pacientes a nivel musculoesquelético, ¿o no es así? Tenemos de todo. No, entiendo, pero el porcentaje mayor, ¿cuál es? Lo más prevalente es la patología musculoesquelética, porque es lo más prevalente, los dolores de espalda, las cervicales, las tendinitis, esto es lo más prevalente, efectivamente. Y dentro de este abanico, por decirlo así, de diferentes problemáticas que pueden existir, insisto,
a nivel musculoesquelético, ¿cuáles son las más frecuentes, las que se tratan con mayor frecuencia en el servicio? Dentro de musculoesquelético. Sí, dentro de musculoesquelético. Lo más prevalente son las algias vertebrales, básicamente las lumbalgias o el lumbago famoso. Bueno, el dolor de espalda, Dolor para de entendernos. espalda, efectivamente. Lumbar o Claro. cervical, lo más frecuente. Y luego también es muy frecuente la patología del manguito rotador del hombro. Esto es Claro. muy, ¿Y esto esto a qué es se muy debe? Por ejemplo, frecuente. en el caso concreto del manguito rotador del hombro, ¿cuál es la causa o causas principales que provocan ese Bueno, problema? hay la causa deportiva, pues por ejemplo el tenis, el pádel, que es el golf, esto está muy de moda y ahora viene un alta patología de este tipo. También, bueno, la gente que hace movimientos repetitivos a lo mejor en el trabajo. Claro. Que hace lo A nivel mejor manual, pues en una pollería, en una pescatería, que hace muchos movimientos manuales. Todo esto es un factor de riesgo. La gente que trabaja con peso también tiene más problemas de hombro. La gente que, bueno, pues que carga niños o carga compras o carga maletas o está todo el día viajando o hace mudanzas, también es factor de riesgo de patología de columna y de hombro y de tendinitis, de codo. Claro, o sea, son las dolencias más frecuentes, más habituales exacto. y con mayor incidencia. Un par de preguntas más, porque hablaba usted antes de un departamento específico para el tema del suelo pélvico. ¿En qué consiste, básicamente, la problemática del suelo pélvico? Bueno, depende si es hombre o mujer. La mujer, la patología más frecuente es la incontinencia, como decíamos, o en el posparto, o en el embarazo empieza un poquito de incontinencia, o en el posparto, o en la menopausia. Claro. Y en el hombre lo más frecuente de incontinencia es en la cirugía de una prostatectomía, habitualmente por una neoplasia de próstata, pero puede ser por una prostatitis que ha hecho una incontinencia, una cirugía o una radioterapia localizada. Y fisioterapia lo que se dedica es a establecer un programa de fortalecimiento, porque el suelo pélvico es un grupo de músculos que aguantan las vísceras. Si no cierran bien porque están flojos, no solo hacen incontinencia, sino pueden hacer que se descuelguen las vísceras, lo que sería un prolapso de los órganos pélvicos. Por lo tanto, hay que fortalecer como si fuera el cuádriceps del futbolista. Claro, seguramente muchos de los oyentes o de las personas que ahora nos ven a través de las redes sociales habrán asociado la problemática del suelo pélvico básicamente a la mujer, pero no es así, el hombre también puede sufrir este problema que acostumbra a resolverse con fisioterapia básicamente y con rehabilitación. A ver, depende del grado de lesión. Lo que está claro es que siempre se puede mejorar algo la musculatura. Otra cosa es si está lesionado, además del músculo, los nervios. O sea, hay que valorar al paciente, hay que pedir a lo mejor alguna prueba y hay que ver cómo está la situación. Claro, y yo supongo, doctora Ramón, que la problemática en concreto del suelo pélvico debe aparecer a partir de ciertas edades, ¿no? Es decir, la gente joven no creo que acostumbre a tener este problema. A ver, hemos dicho que la patología también puede aparecer una incontinencia durante el embarazo, por lo tanto no son tan mayores, y en el posparto. Pero son más puntuales, ¿no? Sí, lo que pasa es que es muy importante que la gente sepa que una incontinencia no es ponerse una compresa y ya está, y no pasa nada, como anuncian en la televisión algunas compresas. No, es sacar la compresa, es hacer rehabilitación para que no tenga que ir con compresa, igual que los hombres, que se puedan bañar sin tener que ponerse material de incontinencia. La compresa es una solución paliativa, pero que no resuelve el problema. No, hombre, no, es muy importante. Y la rehabilitación, mejora, ¿hasta dónde? Depende. Doctora Ramón, pues más o menos creo que nos hemos hecho una idea, creo que bastante amplia, ¿verdad?, de cómo está estructurado un servicio de fisioterapia y de rehabilitación, de cómo funciona, de cuáles son sus departamentos, cuáles son sus equipos de profesionales que trabajan continuamente. Quizá, por último, me gustaría que nos comentara ¿cómo ve usted el futuro? ¿Hacia dónde vamos en este sentido? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué expectativas existen a nivel de tratamiento, a nivel de diagnóstico, dentro del ámbito de la fisioterapia y de la rehabilitación? Bueno, muy interesante. Realmente yo creo que la tendencia es a ser cada vez más invasivos, o sea, que nosotros seamos más resolutivos, que podamos en el mismo momento de la consulta poder hacer un diagnóstico, un tratamiento, el día 1, el día que viene a rehabilitación, esto es, con todo lo que tengamos, o sea, tenemos que intentar solucionar a lo mejor problemas crónicos de hace mucho tiempo, intentar darle al paciente lo que necesite. Es decir, lo que antes se tardaba, por ejemplo, 48 horas en diagnosticarse, que ahora se consiga en un par de horas. Claro, nosotros lo vemos, si necesitamos una prueba al momento intentar que se la hagan, una radiografía seguro, y alguna prueba a lo mejor no es inmediata, una resonancia a lo mejor tarda un poquito, depende de cómo esté el servicio de radiodiagnóstico.
Y luego, bueno, pues la biología, aprovechar la biología con toda la medicina regenerativa para acelerar, o sea, que intentar ser cada vez menos invasivos, que esto ya incluso el servicio de traumatología lo tiene cada vez más claro, intentar, evidentemente, salvo una fractura, intentar hay casos acelerar, en los que no es posible, claro. Exacto, intentar acelerar la recuperación de nuestros pacientes con toda la tecnología que requiramos. Muy bien. Doctora, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ha sido un placer. Ahora ya sabemos algo más respecto de la fisioterapia y de la rehabilitación dentro del contexto, del ámbito de la estructura de funcionamiento, en este caso del servicio de rehabilitación y fisioterapia del Hospital Quirón Salud, del cual la doctora Silvia Ramón es directora y además miembro de la Fundación García Cugat. Doctora, muy amable. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. A Onda Cero Catalunya, amb bones mans, amb Carles Aguilar.